Bien, hermanos, entonces ahora sí, sin más dilaciones, vamos al sermón, vamos al estudio de la palabra de Dios, a la predicación, perdón, de la palabra de Dios. Y quiero entonces, por favor, pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces desde que ustedes me escuchen bien, no hay mucho problema. Como les decía ayer, es que eso, porque si no me escucho yo, entonces eso le faltaba como fuerza, porque no estamos bien, porque si ustedes escuchan y no escucho yo, entonces no aprendo yo. Oiga, pero ahora le quito, ¿no? A ver, un poquito como de brillo, eso, compadre, ay, ahora sí vamos a aprender todos, vamos a escuchar todos. Pongámonos de pie, vamos a leer el Evangelio del Reino de los Cielos, según San Juan, capítulo 20. Sí, muy probablemente aquí no tenga retorno, o eso como dicen ahí. No, eso, muy bien. A ver qué tal. Capítulo 20, versículos del 19 al 23. Leamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir en esta hora al Padre, en el nombre de Jesús, que obre con su Espíritu Santo por medio de esta escritura y que nos ayude para que hoy nosotros podamos escuchar su voz, podamos entenderla y también que nos conmueva para que podamos disponer nuestro corazón para obedecerle. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Clamo en esta hora con mis hermanos, unidos, Señor, y puestos de acuerdo, para que seas tú santificándonos, Señor, en esta tu palabra, para que obres con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, y nos abras las Escrituras y nos permitas comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Padre. Por favor, Padre Santo, permítenos en este día, Señor, en esta hora, escuchar tu dulce voz, Padre, entenderla, Señor, y también conmuévenos, Señor, e inclina nuestro corazón para poder obedecerla. Padre, que todo velo, que el entenebrecimiento, el entendimiento sea quitado, que las obras de las tinieblas sean reprendidas y deshechas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo por medio de esta palabra y permítenos, Señor, acercarnos, Señor, más a ti, conocerte más y mejor a ti, para poder servirte y agradarte mejor, Padre, para poder, Señor, hacer mejor tu voluntad. Padre, en esta hora, Señor, también clamo para que me unjas con tu Espíritu Santo y uses mi vida con poder y gloria, que me capacites y me ayudes para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, para que yo no hable de lo mío propio y no busque mi propia gloria, Padre. Padre, y a tu gracia y a tu buena voluntad nos encomendamos en esta hora, y en el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Tal cual como el Señor Jesucristo nos lo enseñó en su palabra, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, entonces el Señor, antes de ir a la cruz, ora al Padre y le dice, en su oración, que la vida eterna está consistiendo en el conocimiento acerca del Padre como el Dios único y verdadero, y de su Hijo Jesucristo como al que Él envió.
todo el tiempo como iglesia debemos entender que el propósito de la vida de fe, de para qué está la iglesia, es para que pueda por medio de la iglesia manifestarse al mundo, a toda la humanidad, a todos los hombres, el Padre como el Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, y el Hijo, su Hijo Jesucristo, como al que Él envió y puso como Señor de todo. Ese es el esfuerzo que nosotros debemos entender, nos corresponde a nosotros como iglesia. Bien, entonces uno no puede ir a enseñar aquello que no ha aprendido. Uno no puede ir a hablar, uno no puede ir a decir lo que no sabe. Y entonces ese es nuestro deber como iglesia, capacitarnos, instruirnos bien en el conocimiento del Padre y del Hijo a través de la Biblia, para poder entonces, primeramente, ese conocimiento que sea de provecho para nosotros mismos, y también entonces para que cuando al Señor le plazca y desee usar nuestras vidas, entonces poder también entonces de esa manera transmitírselos a los demás. Bien, entonces hoy vamos a conocer a Dios, vamos a acercarnos más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo que vamos hoy entonces a aprender acerca de Dios es de lo que Dios entonces tiene necesidad, o de lo que Dios está pidiendo al hombre. ¿De qué es entonces? Ustedes y yo vemos la Biblia. La Biblia dice que Dios no tiene necesidad de nada, que Dios es el único ser autosuficiente, que todo lo tiene, que todo lo puede. Entonces uno ante eso, escúcheme bien, porque necesitamos meternos bien en el contexto para que no caigamos entonces en error. Uno pensaría, uno creería que entonces alguien como Dios, que todo lo tiene, todo lo puede, entonces, ¿qué puede? Entonces Dios, ¿de qué cosa creen ustedes que Dios tenga necesidad? ¿O qué Dios puede demandar? ¿O de qué Dios puede entonces sentir? Escúchenme bien, necesidad. ¿De qué? ¿De qué piensan ustedes? ¿De qué creen? ¿Qué Dios entonces puede demandar? ¿Qué puede pedir Dios? Que lo busquemos, que lo obedezcamos, ¿cierto? Entonces sí hay, sí tenemos claro. ¿Sí me explico? ¿Sí ven que sí tenemos ya el entendimiento? Uno pensaría que entonces Dios, como es Dios, y Dios es autosuficiente, y Dios todo lo tiene, y Dios todo lo puede, entonces Dios no demandaría nada. Pero hay algo que sí, que Dios entonces como tal, de alguna manera, bien entendido, entonces sí demanda, y sí tiene, o sí demuestra en la Biblia, hay en él esa necesidad. Y de lo que entonces sí Dios demanda y hay una necesidad en él, es de la obediencia del hombre. ¿Y por qué? Entonces ustedes piensan, ahora sí, el por qué. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es ¿qué? Amor. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es amor. Y entonces, ¿para qué o qué es lo que hace que Dios demande entonces la obediencia del hombre? ¿Por qué? Porque si el hombre no obedece, entonces Dios no lo tiene que castigar. ¿Cuántos de ustedes entonces, casi que los que están aquí, la mayoría son padres, ¿verdad? ¿Cierto que sí o no? ¿Y cuántos de ustedes, díganme, de los que están aquí como padres o madres en su defecto, entonces les complace castigar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes, ay, qué rico, ojalá no obedezca para caerle encima? ¿Cuántos? Díganme ustedes cuántos. Ninguno, ¿cierto que no? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes de verdad se complacen entonces en que ojalá me desobedezca para darle? Uy, qué rico que no me haga caso para tener que castigarlo. ¿Cierto que sí? Entonces ustedes y yo somos padres, y como padres entonces díganme una cosa, pues entonces uno
cría sus hijos, tiene sus hijos, pero realmente uno lo hace de alguna forma, de una manera que desinteresada, y uno está esperando entonces solamente darles y no recibir, porque eso es entonces amar, ¿cierto? Porque amar es entonces solamente dar y no esperar recibir. Si usted ama y espera no recibir nada, está esperando, recibir a cambio algo, ese amor no es un amor sincero, porque es un amor interesado, ¿cierto que sí? Uno, dígame claramente, ¿cierto? Uno no espera recibir nada de los hijos, ¿sí? ¿Cómo no? De igual manera Dios también, entonces sería, sí, uno de padre entonces no está esperando de los hijos que lo mantengan. Uno de padre no está esperando de los hijos entonces que, ¿cómo? Uno está esperando claramente, escúchenme bien, siempre, el que siembra está esperando recoger, por favor. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto entonces una persona que vaya a guiar el campo, o que tenga y apaciente ganado, o que tenga entonces una propiedad, o que tenga entonces, o cuántos de ustedes entonces simplemente no van y trabajan por amor, que no le paguen? ¿Cuántos de ustedes? Ay, sí, no me pague, que yo lo estoy haciendo es por puro y físico amor al trabajo. Mira cómo me gusta a mí trabajar. Y al momento de que le van a pagar, no, deje así, que eso yo lo estoy haciendo es por amor. O cuánto entonces de eso también, como les digo, a sus padres, los padres, a nosotros como padres, a los hijos, estamos dándoles de una manera entonces desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio de ellos. Ok, perfecto, entonces tenemos que replantear, porque entonces de igual manera Dios, la Biblia enseña que Dios es amor, pero Dios está esperando, demanda algo a cambio de su amor. Y eso que Dios demanda a cambio de su amor es la obediencia a su palabra. Pero le repito, metámonos bien en el contexto. ¿Por qué Dios tiene necesidad de que el hombre le obedezca? Acuérdese, porque Dios es amor y Él no se complace en castigar. Así como usted y yo no nos complace. Uno le castiga al hijo, uno regaña al hijo, y créanme que le duele más a uno que a ellos. Ay, claro, ese sabe que es esa hablada, sí, pero el del morado soy yo. El del morado soy yo. El de la marca soy yo. El del palacio, sí, pero sí, de verdad. De verdad, que no tiene todavía hijos, de pronto no lo ha experimentado, y cuando más adelante sea papá se va a dar cuenta. Le duele más a uno que al hijo, le duele más a uno que a los hijos. Pues entonces, de igual manera, ¿a Dios le duele o no? Claro, ¿cómo no le va a doler castigar? Y no es entonces el deseo de Dios castigar. Pero a los padres nos duele castigar a los hijos. Sin embargo, sabemos que porque los amamos tenemos que corregirlos. Y que entonces es nuestro deber como padres, así nos duela castigarlo, de igual manera a Dios. De igual manera, aunque le duele castigar, corregirnos, entonces tiene que hacerlo. Y Él está esperando entonces que lo obedezcamos para no tener que castigarnos. Miremos en Deuteronomio 10, a ver cómo nos lo enseña esto la Biblia. Deuteronomio 10, 12. A partir del 12, y 13. ¿Listo? ¿Los tienen todos? Leamos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y que le ames y sirvas a Dios tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿está viendo ahí? ¿Qué es? Óigame bien. ¿Qué es lo que pide Jehová, tu Dios? ¿Habráse visto? Al Dios que todo lo tiene, al Dios que para el que no hay nada imposible. Entonces, ¿qué? ¿Haciendo qué? Una petición. Haciendo una petición. Haciendo una petición. ¿No les parece a ustedes esto terrible? O sea, digo terrible, no, perdón. ¿No les parece esto sublime? ¿No les parece a ustedes esto maravilloso? Maravilloso, maravilloso. El Señor Jesucristo dice que entonces todo el que se humilla será enaltecido. Y a ustedes esto de alguna manera no les parece que Dios le pida, el creador de todo, le pida algo a su criatura. ¿Eso sabe cómo se llama? Humillarse. Dios nos da el ejemplo de la humillación. Eso es humillarse. Por eso cuando el Señor Jesucristo, entonces, usted y yo vemos su vida, esa vida de humillación, debemos entender que Dios nos está dando el ejemplo. Siempre. Dios siempre nos está dando el ejemplo. Aquí vemos entonces esto al Dios, óigame bien, al Dios que hizo todas las cosas, para el que no hay nada imposible. Mire cómo lo dice ahí más abajito, entonces, en el ¿qué? En el 14, sigamos al 14, sí, al que sigue. He aquí, Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces está dejando claro la soberanía de Dios. Está dejando claro el poder de Dios. ¿Sí lo ven así? Pero sin embargo está dejando claro la humillación, la capacidad que tiene Dios de entonces. Y nos está también entonces hablando a nosotros y nos está enseñando. Y vemos a Dios demandando. ¿Qué es lo que Jehová tu Dios te pide? Sino solamente que lo obedezcáis, que guardéis sus mandamientos, que lo améis. Dios está pidiendo que lo amemos. Dios está pidiendo que lo obedezcamos. Dios está pidiendo que lo sirvamos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene necesidad. No, sino que es para que, como dice claramente, para que seas ¿qué? Prosperado, para que nos vaya bien. Pero ese para que nos vaya bien implica que no tenga que castigarnos, que no tenga que maldecir, porque su deseo, su voluntad primeramente es que bendecir. Porque su naturaleza es el amor, pero no quiere decir que por eso entonces Dios, si lo desobedecen, si no lo aman, si no entonces retribuimos a su bondad y a su amor, entonces Él se quede quieto y no le interese. Ustedes verán, ustedes sabrán. Yo, así como el papá resignado, si me hace caso bien, y si me obedece también, y si me da, pues bueno. Jamás y nunca. Así es, de esa manera no es correcto. Usted y yo debemos saber que el amor, entonces, aunque el Señor nos está diciendo a nosotros que amemos sin esperar nada a cambio, ¿cierto que sí? El Señor nos manda a nosotros a que amemos sin esperar nada a cambio, ¿cierto que sí? Pero nada a cambio de los hombres, pero no implica, no quiere decir que no estemos esperando de recibir de parte de Dios. ¿Ustedes creen que entonces, si yo no estuviera persuadido entonces de que estoy esperando recibir algo de parte de Dios, estuviera sirviendo a Dios? No, por supuesto que no, porque yo estoy esperando
Y no estoy esperando ni recibir de ustedes ni oro ni plata, ni el reconocimiento como tal de los hombres, pero de Dios. Créanme, se los he dicho, créanme. Entonces, cuando antes en el mundo yo entonces me dedicaba a los negocios y era una persona supremamente ambiciosa. Y entonces una vez una persona me dice, bueno, ay, gracias a Dios usted ya, entonces con esto se le quitó la ambición. ¿Qué? No se me quitó ni un poquito. Lo que pasa es que entonces yo entendí esa versión de la palabra del Señor Jesús, haceos entonces tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos. Allá ni se los van a robar. Allá entonces no hay polilla que se los coma y no hay óxido que se los corroa. Entonces yo entendía, no, la cosa no es aquí. La inversión entonces hay que hacerla es a qué? A largo plazo, y una inversión para siempre. Entonces eso fue lo que me cambió. ¿Ve? Pero no quiere decir que yo haya dejado de ser ambicioso, que yo estoy aquí entonces por puro amor a la causa. O sea, por puro amor a la causa. Sí, yo no estoy esperando recibir de ustedes, claro que sí, de los hombres, yo no estoy esperando recibir. Y si usted y yo esperamos recibir de los hombres, entonces ¿saben qué vamos a recibir? Un golpe. ¿Cómo que nada? Un golpe. Un patadón. Claro que sí. Claro que sí. Eso fue lo mismo que dijo el Señor Jesús, y esa es la enseñanza que Él nos dio, que nosotros debemos entender, así como Él lo dijo, dad y ¿qué? Y se os dará. Miremos rápido ahí en el Evangelio. San Lucas. Sí, San Lucas 6:38. ¿Qué dice San Lucas 6:38? Leamos. Entonces, esta es una verdad. Dad y ¿qué? Y se os dará. Entonces, si usted da, tiene que estar esperando ¿qué? Recibir una retribución. El error es que usted y yo estemos esperando que esa retribución venga de parte de los hombres. Si usted está dándole al hombre y está esperando recibir de parte del hombre, eso no es correcto. Pero si usted está dando y está esperando recibir de Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Fe. Eso se llama fe. Claro que sí. De que usted y yo sí debemos esperar recibir es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es justo es que cuando uno da, también que reciba. Entonces ese es el entendimiento que usted y yo debemos tener. El por qué Dios está demandando, está esperando también recibir, porque todo el que da, la justicia es que también reciba. Y de igual forma, entonces Dios es el dador de todas las cosas, y Dios también está esperando recibir. O ustedes no han visto la parábola entonces de la viña, que hubo un hombre que plantó ¿qué? Una viña y la cercó de vallado, y que estaba entonces todo contento. ¿Por qué? Porque entonces ustedes saben cómo es plantar una viña. Plantar una viña es coger un terreno y prepararlo, y hay que quitarle las piedras, y hay que abonarlo, y hay que ararlo, y hay que cercarlo, y hay que esforzarse, y hay que esmerarse. Y entonces plantó el Señor esa viña, y entonces la cercó de vallado. Entonces, ¿sí sabe qué significa que la cercó de vallado? ¿Ustedes no han visto esas cercas de piedra? ¿No han visto esos vallados de piedra alrededor? Ustedes saben que eso es un trabajo.
Eso es un trabajo duro. Y dice que entonces no solamente eso, sino que escogió bien cuidadosamente que la semilla que iba a sembrar y que estaba esperando recibir ¿qué? Uvas, y salieron ¿qué? Uvas ¿qué? Silvestres. Entonces que cuando le salieron las uvas, le salieron uvas ¿qué? Malas. No las uvas que tenían la calidad. No tenían la calidad que él estaba esperando, de las cuales él se había esmerado por cosechar. Y entonces, ¿qué dice que dijo? ¿Qué hizo? Que entonces desechó su viña. Que desechó su viña y se sintió entonces frustrado. ¿Por qué? Porque entonces no llenó sus expectativas. De igual manera, entonces usted y yo debemos entender, Dios también, de igual manera, se frustra cuando usted y yo, entonces, a pesar de todo lo que Él nos da y todas las cosas y el entendimiento que nos da de su palabra, su Espíritu Santo, la oportunidad de pertenecer a su iglesia, el perdón, la salvación, el aire, la comida, nos ha brindado y nos proporciona todo en conjunto. Y nosotros, entonces, como contraprestación, como pago, entonces, ¿cómo le devolvemos? Desobediencia, maldad, no lo servimos, no lo agradamos, y entonces eso es lo que causa la ira, el furor de Dios. ¿Y cuántos de ustedes les gusta estar de mal genio? ¿A cuántos de ustedes, como les acabé de preguntar, les gusta entonces airarse y tener? Usted sí ha visto que se le daña a uno el día, ¿no? Se le daña ya el rato. Y lo que entonces es maravilloso y lo que va a ser grandioso, entonces, pero lo echó a perder. ¿Por qué? Porque ya me voló la piedra, me sacó la piedra. ¡Qué pereza! ¿Cierto que sí? Entonces es algo que ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pues entonces eso es lo mismo ocurre con el Señor, con Dios. Él también entonces se siente decepcionado, Él también se frustra y Él también entonces se aira y Él también entonces tiene que castigar y no se complace el Señor en castigar, así como uno no se complace en castigar a sus hijos. Si alguien le da gusto y se complace en castigar a los hijos, es alguien que está mal, no es correcto, no está bien. Si hay alguien que entonces se complace en castigar a sus hijos, y eso es una enfermedad, eso ya es algo que no es correcto, es algo que no está bien. Lo que está bien y lo que está normal es que cuando uno como padre castigue a los hijos, le duela más. Y entonces uno quisiera no tener que castigarlos. Entonces Dios también por eso demanda del hombre obediencia, porque no quiere castigarlo. Porque no quiere castigarlo, porque lo que Dios entonces quiere es entonces los pensamientos de Dios, son pensamientos como dice la Biblia, lo que Dios desea para nosotros. Miremos en Jeremías, por favor, qué es lo que Dios realmente quiere. Ahí lo acabamos de leer, para que seas prosperado, pero miremos aquí en Jeremías. Jeremías 11, 29, 11. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Ok, entonces pensamientos de paz, pensamientos de bien, de bienestar. Dios no está diciendo o no está mirando a ver en qué momento me desobedece. Qué rico, espere para que me desobedezca, a caerle de una vez. ¿Y cuántos de ustedes y yo teníamos religiosamente ese entendimiento acerca de Dios? ¿Cierto o no? Está así como el perro guardián esperando a ver a qué hora le embarran para caerle. Espere que lo haga, que ya voy a fulminarlo. ¿Cierto o no? ¿O era yo solamente? Sí, debe ser que eso
Yo soy diferente, claro. Yo soy rarito. Aún en mi incredulidad. En mi incredulidad. Por eso le digo yo a usted que, ay, ese ateísmo es maravilloso porque de alguna forma, en mi ateísmo, entonces yo también, está esperando es que yo la haga para castigarme, para culminarme. Ese era el concepto errado, el desconocimiento, la ignorancia que me mataba con respecto al Señor, la fortaleza que el enemigo de mi alma había levantado en mi corazón, que no me permitía acercarme a Dios, porque no había podido entender entonces que esa no es la naturaleza de Dios. Dios es amor y Dios no se complace entonces en castigar. Y por eso entonces lo que Dios demanda de nosotros los hombres es obediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae una consecuencia para Dios, y entonces usted y yo desobedecemos a Dios y entonces a Dios le va mal. ¿Se acuerda que le he dicho yo? Entonces uno se los echa y a Dios le da la goma, ¿cierto que sí? Y a Dios le da la goma. Usted se roba algo y a Dios lo meten a la cárcel. ¿Sí es eso así? A Dios no. La consecuencia no es para Dios. La consecuencia es para quién. Pero a Dios le duele, ¿o no le duele? A Dios le duele la consecuencia. A Dios le duele tener entonces que castigar. A Dios le duele ver, porque dice la Biblia claramente que Él no quiere la muerte del que muere, que Él no quiere la muerte del que muere, que Dios no se complace en castigar. Entonces por eso Dios quiere que nosotros lo obedezcamos, para que nos vaya bien a nosotros, porque si lo desobedecemos no nos va a ir ¿qué? Mal, porque la desobediencia es castigada, ¿cierto que sí, papás? ¿O no? La desobediencia es castigada, ¿sí o no? La desobediencia es castigada. Entonces uno desobedece, y entonces cuando los hijos desobedecemos a los papás, entonces nos va mal, ¿cierto que sí o no? Sí. Pero cuando a los hijos les va mal, finalmente ¿a quién les duele más? ¿A los hijos o a uno? ¿Sí saben de qué estoy hablando, no? Es uno el que paga los platos. Entonces uno se esfuerza, uno se esmera porque lo obedezcan. Claro que sí, porque finalmente eso también redunda y trae un bienestar para uno. ¿Por qué? Porque entonces si finalmente los hijos están bien, uno como papá está también bien. Entonces Dios quiere que nosotros estemos bien, porque si nosotros estamos bien, finalmente Él también va a estar bien. Él también va a estar bien. Entonces eso es importante que usted y yo entendamos, que tengamos el conocimiento. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es autosuficiente. Dios es el que da vida y aliento a todos y todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten y existen. Y sin Él nada de lo que habría sido habría llegado a ser. Entonces eso es maravilloso, tener ese entendimiento acerca de Dios, pero ver a ese ser tan grandioso y tan maravilloso humillándose, pidiéndole a su criatura. Así como dice, veremos cómo dice en Romanos. Venga acá, miremos esta porción a ver si dice en Romanos, no, me parece que no es Romanos, es en Corintios, como si Dios rogase en medio de nosotros, el ministerio de la red. Segunda de Corintios, capítulo 5. No, como si Dios rogase por medio de nosotros, no. Versículo 20. ¿Sí? ¿Listos? Capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Como si Dios qué? ¿No le parece humillante?
Dios está rogando. ¿Es humillarse o no es humillarse? Entonces está humillándose Dios, pidiéndole a su criatura que lo obedezca. Pero entendamos bien el para qué, para que no se nos confunda el concepto. Para no tener que castigarlos. Para no tener que castigarlo. Ese es el punto. Usted y yo debemos entender, Dios sirve al hombre, pero Dios no es un servidor de los hombres. Mire, ese concepto es clave, muy clave. Dios es el que sirve al hombre, pero Dios no es un servidor de los hombres. ¿Ven? Entonces ahí es lo que usted y yo entonces debemos conocer acerca de Dios. Dios está humillándose, pidiéndole a los hombres, pidiéndonos que lo obedezcamos, pero que el propósito de para qué Él quiere que lo obedezcamos es para nuestro propio bienestar, para que si nosotros estamos bien, Él también esté bien, porque no se complace el Señor en castigar, no se complace el Señor, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor en su palabra, porque no es entonces. Dios está rogando, está pidiendo al hombre obediencia, que obedezcamos, que atendamos su voz, que escuchemos su palabra, que la obedezcamos. Y cada vez entonces, cuando usted escuche que yo con todo el corazón, el Señor me usa para, mire, lea la Biblia, estudie la Biblia, ore y pídale al Señor para que obre con el Espíritu Santo, para que usted la pueda entender y para que la pueda obedecer. Es como si Dios, ¿qué? Rogase por medio de mí. Es como si Dios estuviera pidiendo, clamando, humillándose delante de todos, pidiéndoles. Pero recuerden, no es para su propio bienestar, sino primeramente para el bienestar de nosotros, para que nos vaya bien. Miremos esta porción en Zacarías. Zacarías 7. A partir del 8 dice: ¿listo? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense en mal en su corazón contra su hermano. Hasta ahí. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo. ¿Qué es todo esto que está aquí entonces hablando? ¿Qué es entonces lo que está diciendo Dios? Cuando está diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Sabe qué está diciéndole Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿sabe qué está diciendo aquí? Obedezcan mi palabra. Obedezcan mi palabra. Y entonces, ahora sí, que dice el 12, el 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Está viendo? Entonces, aquí, como lo dice, óigame bien, así, y aconteció así, como el que, como el que, como el que. ¿A usted no le parece eso maravilloso? ¿A usted eso no le muestra demasiado, le deja claro quién es Dios? Dios, el Dios que hizo todas las cosas, clamó. O sea, ¿sabe qué es clamó? Rogó, suplicó, imploró al hombre que lo obedezca. ¿Para qué? Para no tener que hacer lo que hizo con ellos. ¿Qué tuvo que hacer con ellos? Castigarlos y llevárselos, dejar que se los llevara Nabucodonosor para el exilio, y la tierra de su heredad, la que él ganó con su propio puño, entregarla en manos de sus enemigos, porque vinieron y entonces y derribaron el templo, su templo, porque desolaron su viña. Y eso es entonces lo que el Señor que no quería que aconteciera. Y para eso entonces suplicaba, le pedía: obedezcan mi palabra, obedezcan mi palabra, para que no tenga yo que ejecutar ¿qué? Mi justicia, para que no tenga yo que ejecutar mi juicio. Pero entonces dice la Biblia que ellos, así como dice el Salmo 78, miremos por favor, la recomendación entonces que nos está haciendo. Ocho. ¿Qué dije? 78, perdón, 50. No, 56 al 59. ¿Listo? Leamos. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera ¿qué? Y eso era lo que Dios no quería hacer. Eso es lo que Dios no quiere hacer. Dios no quiere que usted y yo nos volvamos viles. Después de entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Entonces no quiere que después de habernos hecho por medio de su Hijo Jesucristo sus hijos, no quiere que después de habernos amado y dado su perdón, entonces nos volvamos despreciables, viles delante de Él, y nos aborrezca. Y por eso nos está pidiendo entonces que no seamos ¿qué? Desobedientes, que obedezcamos su palabra,
que con todo nuestro corazón entonces lo amemos, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces eso es lo que, miren, está dejando claro el Señor Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Está humillándose, llamando al hombre para que por favor obedezca sus palabras, como si Dios rogase. ¿No le parece a usted sublime? Por favor, obedézcame. Pero recuerde, ojalá, por favor, obedézcame para que le vaya bien a usted, para que no tenga que castigarlo. Para que no tenga que castigarlo. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Porque yo no quiero la muerte del que muere. La voluntad de Dios desde el principio no fue que el hombre recibiera el castigo. La voluntad del hombre fue únicamente castigar a el ángel que pecó en el cielo contra él y a los que al igual que él lo hicieron. La Biblia en Mateo 25 dice claramente que el infierno de fuego, el lugar de castigo, estaba destinado, era para el ángel que pecó y para las huestes que con él lo hicieron. ¿Se acuerdan? Ahí, leámoslo, para que nos quede claro. Mateo 25. Mateo 25, 41. Leamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo ve usted y yo que el fuego eterno estuviera preparado para el hombre y para sus ángeles? Digo, y para el hombre, perdón. ¿Cuándo está viendo usted que la voluntad de Dios es entonces ejecutar, maldecir al hombre, ejecutar su juicio para con el hombre? ¿Ven? Está diciendo que ese lugar de castigo estaba preparado, era para el diablo y para sus ángeles. Porque el diablo es el enemigo de Dios, Satanás es el enemigo de Dios, y el lugar que le espera al enemigo de Dios, al diablo y a sus ángeles, los enemigos de Dios, es que el infierno. Y todos los que entonces continúen y hagan enemistad para con Dios son amigos del diablo, comparten con él su naturaleza y sin falta van a estar allí también. Pero eso es la voluntad de Dios desde el principio. Esa fue la voluntad de Dios. Así como entonces usted y yo como padres no deseamos castigar a nuestros hijos y nos duele a nosotros, a Dios también le duele. Dios no quiere que nos vaya mal. Entonces por eso sí, nos está rogando, nos está pidiendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Dios, así como se acuerda que dice generación contumaz, rebeldes que no fueron fieles para con Él, ni dispusieron su corazón, ni para con Él, ni con su espíritu. Y no dispusieron ¿qué? Su corazón. ¿Cómo es? ¿No qué? Leámoslo otra vez ahí porque ahora sí vamos allá. 78:8. Salmo 78:8. Ese sí era el que íbamos a leer. ¿Listo? Leamos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer entonces de verdad para
para poder entonces obedecer a Dios? Es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo es que disponer mi corazón. Y para poder yo disponer mi corazón, ¿saben cómo es la única forma para poder disponer mi corazón para obedecerla a Dios? ¿Saben cuál es la única forma para que yo pueda disponer el corazón? Que yo entienda que lo que Dios está diciendo es para mi propio bienestar. El problema con los hijos, por lo que no le hacen caso a uno y son rebeldes y contumaces, es porque piensan que lo que uno les está diciendo es para el beneficio de uno mismo. ¿Sí entienden? Ese es el problema. Cuando uno es un hijo rebelde, cuando uno es un hijo contumaz, está pensando que lo que el papá, la mamá le está diciendo a uno no haga, es porque uno no quiere que estén felices. Es que mi papá no quiere que yo esté bien. Mi papá no le gusta que yo déjeme ser feliz. Si supiera que entonces en esa búsqueda de su felicidad, lo único que va a encontrar es que dolor y tristeza. Y a la postre, como yo lo amo, su dolor y su tristeza se va a convertir también en mi dolor y mi tristeza. Y no lo quiero primeramente por ti, y no la quiero por usted, porque tampoco lo quiero para mí, porque tampoco lo quiero para mí. Entonces estamos entendiendo la naturaleza del Señor. Solamente en el momento que usted y yo entendamos que los mandamientos de Dios no son gravosos, que lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está mandando es por nuestro propio y para nuestro propio bienestar, para que seamos prosperados, para que estemos bien aquí y en la eternidad junto a Él. Pero ese es el momento, solamente que usted y yo tengamos el entendimiento, y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces el que nos da ese entendimiento. Por eso cuando usted y yo vemos a nuestro Señor Jesucristo, ahí en la porción que acabamos de leer, vamos allí nuevamente. ¿Dónde? Eso, Juan 20, que acabamos de leer. O sea, es que para mí fue hace 5 minutos. Yo sé que cuando comenzamos para ustedes es una eternidad. Para mí fue ahorita, acabamos de empezar. Para ustedes fue, ¿cuándo? Al principio, pastor, allá a las 8 y algo. En Juan 20 dice, en el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en él les dijo: porque yo sé que los pensamientos que tengo para vosotros son pensamientos de ¿qué? De paz, para darlos una ¿qué? Esperanza y un porvenir. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer en Jeremías o no? Porque el pensamiento que tengo para vosotros es shalom. Ahí está diciendo bienestar total. Bienestar total. Entonces aquí, el primer día de la semana, el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos y ellos estaban todos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque entonces los judíos, ellos pensaron, ellos dijeron, ya acabaron con este y entonces ahora van a seguir ¿qué? Con nosotros. Se echaron al maestro, ahora ¿qué? Vienen es por nosotros. Entonces estaban llenos de miedo, llenos de temor, porque no sabían lo que iba a suceder con ellos. Pero el Señor viene y les manifiesta cuál es la voluntad de Dios. No se preocupen, que yo quiero que estén bien. Y yo no me he ido, no los voy a dejar huérfanos. Les dice antes, ¿no se acuerda? Les había hablado. Entonces, ahora viene el Señor y se les aparece y entonces los conforta
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mucha atención, porque aquí usted y yo debemos entender la palabra que entonces está diciendo como tal. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces usted y yo no debemos pensar que el Espíritu Santo llegó en ese momento y descendió, porque es un error. Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice claramente que el Señor ascendió al cielo y 10 días después envió ¿qué? El Espíritu Santo. La cuestión aquí es que cuando habla acerca de que Él sopló, dice claramente es como Él, ¿están entendiendo? Suspiró, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como si Dios ¿qué? Usted no ha visto, mire, por favor, reciban el Espíritu Santo. O sea, como la única opción, como esa ayuda del cielo, para que por favor, obedézcame. Por favor, obedézcame. Pero como por favor, me obedecen, pero no pueden, entonces reciban el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿qué? Entonces, al deseo, a la disposición del corazón, entonces es lo que Dios responde y envía ¿qué? El Espíritu Santo. Para que el deseo, porque yo ya entendí, ¿por qué deseo obedecer a Dios? Porque ya entendí que al que le conviene es primeramente ¿a quién? A mí. ¿Qué es para qué? Mi propio bienestar. Entonces ahora sí, con el entendimiento viene el Espíritu Santo. Y para que todo lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible. Por eso entonces el Salmo, que miremos que tiene relación hoy con la predicación, 143, léanlo detenidamente, con todo el corazón hoy en casa y mediten acerca de él. Pero miren en el 10, miremos juntos en el 10. ¿Listos? ¿Todos? Leamos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Leámoslo con todo el corazón de nuevo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista está claramente diciendo que él tiene la intención en el corazón de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y entonces, ahora si yo les pregunto, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es entonces el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los hombres? Que lo obedezcamos y que guardemos sus mandamientos para que nos vaya bien en todos los días de nuestra vida. Entonces está diciéndole aquí: enséñame a qué, a obedecerte. Y está dejando claro que la forma en que lo hace es por medio de qué, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, por eso el primer mandamiento que el Señor, después de resucitar, le da a sus discípulos es que reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, entonces no podemos, a la disposición del corazón, de obedecer a Dios, hacer que se haga realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice qué hacer y Dios nos enseña qué hacer y Dios nos ayuda a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el que todo lo puede y el que todo lo tiene.
Entonces, de esa manera, hermanos, es que usted y yo debemos saber que recibir el Espíritu Santo no es algo que es doctrinal o es una posición entonces bíblica de algunos, sino que el recibir el Espíritu Santo es el mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está diciéndonos que recibamos el Espíritu Santo como todo lo que Él dice. Porque le da la gana, porque se le metió el agua, porque quién sabe en qué se beneficiará Él. No seamos rebeldes y no seamos contumaces, porque nos conviene, porque lo necesitamos para poder obedecerlo. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede obedecer la palabra de Dios. Nadie puede obedecer la palabra de Dios, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo, o no da testimonio de eso la Biblia. Y Él aún, con ser el Hijo de Dios, recibió el Espíritu Santo. Y fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Pero Él recibió el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo recibió? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Ven? Entonces, Él también recibió el Espíritu Santo porque en el corazón de Él el deseo era ¿qué? Obedecer. Obedecer. Porque Él también, su corazón estaba como dispuesto. Porque Él sabía que entonces, que como le dijo Pedro cuando con la espada lo fue a defender. ¿Se acuerdan que vinieron por Él? Y entonces Pedro sacó la espada y a Malco le cortó la oreja. Mete la espada en tu funda. La copa que el Padre me ha dado a beber, no la he de tomar. ¿Cómo? Si eso es lo mejor que me puede pasar. Ir a esa cruz, sufrir esa vejación, esa es la voluntad del Padre. Eso es lo mejor que me puede acontecer. No me defienda, gracias. No me defienda, gracias. Entonces, de esa manera, escúchenme bien, no es por capricho, acuérdense, sino que si Dios nos está diciendo obedezcan, es porque es para nuestro propio bienestar. Y que a la postre también significa su bienestar, ¿o no? Porque Él no se complace en castigar. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Porque no fue su voluntad nunca castigar al hombre. Entonces, hermanos, recibamos el Espíritu Santo. No seamos rebeldes. El Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. ¿Y cómo obedezco a Dios? Con el entendimiento. Cuando yo dispongo mi corazón para que lo que Dios está llamando bueno, yo también entienda, si Dios dice que es bueno, es porque es bueno. Si Dios dice que es malo, es porque es malo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu me capacite y me guíe hacia tierra de ¿qué? Rectitud. Amén. Entonces, hermanos, no seamos rebeldes. Dispongamos nuestro corazón. Y vamos a orar en esta hora, en este momento, para que todos aquellos entonces que ya recibieron el Espíritu Santo sean llenos, y los que aún no lo han recibido, por fe en este momento reciban el Espíritu Santo y lo manifiesten y hablen en lenguas. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Padre, en esta hora, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, al escuchar, Señor, tu palabra y tu voluntad, clamamos y pedimos, Señor, en esta hora, Padre, para que seas tú, Señor, derramando de tu Espíritu Santo. En esta hora, Padre, que aquellos aún que todavía, Señor, no han recibido, Señor, el Espíritu Santo, no lo han manifestado, han hablado en lenguas, sean recibiendo, Señor, en obediencia, Señor, al mandamiento que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Y los que ya no han recibido, Padre, en esta hora, que sean llenos, Señor, digamos, llenos de tu Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús, reciba el Espíritu Santo. Reciba por fe en el nombre de Jesús. Obedezca el mandamiento. Es para su propio bienestar, hermano. Reciba el Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba el Espíritu Santo. Sea lleno ahora, en el nombre de Jesús. Hable en lenguas. Ora en el nombre de Jesús. Padre,
fidelidad, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús y a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad nos encomendamos en esta hora. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a la bendición final. Porque yo he recibido esta bendición, yo también se las puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor profundo del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Disponemos a despedir el culto del día de hoy. Damos gracias a Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra que hemos recibido el día de hoy. Ayúdanos para que esta palabra se convierta en mandamiento santo en cada uno de nosotros. Y te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón y de todo nuestro ser, que tu Santo Espíritu nunca se aparte de nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual y líbranos de todo mal. En esta semana que recién comienza, ayúdanos, Señor, que llevemos con toda alegría el mensaje de salvación, el evangelio del reino de los cielos a toda criatura, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que así como hoy hemos recibido el culto, el próximo domingo estemos aquí recibiendo el culto en espíritu y en verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Amén. La cruz está ante mí.